Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios rápidamente, ¿verdad? Sé que algunos traen niños, así es que hoy en este día hemos decidido celebrar el gran amor de Dios. Diga conmigo el gran amor de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que el amor de Dios es grande, pero grande, grande, grande? El amor de Dios es tan grande, hermanos, que es más grande que ese corazón, ¿verdad? Que tenemos aquí en esta preciosa tarde. Por eso decidimos celebrar el gran amor de Dios. Amén. Y aquí en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, ¿verdad? Vamos a escuchar la palabra de Dios, donde este hombre, el apóstol Pablo, tuvo el privilegio de conocer el gran amor de Dios. Yo no sé si usted conoce el gran amor de Dios, pero si usted piensa que nadie lo ama, hay alguien que lo ama con un gran amor. Y ese es nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? El apóstol Pablo conoció el gran amor de Dios. Y dice Pablo que por ese gran amor que él conoció, mire lo que él hace. Y Pablo nos va a revelar en esta preciosa tarde lo que el amor de Dios hace en cada uno de nosotros. Y dice ahí en Efesios 3, verso 14, dice, por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa. ¿Cuál es la causa? El gran amor de Dios. Diga conmigo el gran amor de Dios. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, yo doblo mis rodillas, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, mire, el apóstol Pablo, hermano, nos va a revelar, ¿verdad?, cómo ese gran amor de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Entonces, dice la palabra que me gusta ahí, es que dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que estar arraigados en el amor de Dios. Diga conmigo, arraigados en el amor de Dios. Usted ha visto esos árboles, hermanos, que tienen unas raíces tan profundas que están bien arraigados. Usted ha escuchado de unos árboles que hay aquí, como a unas 5 horas, que se llama secoya, ¿verdad? Unos árboles, es un bosque enorme. Ahí hay árboles que tienen 2000 años, ¿verdad? Son antes de Cristo. Y esos árboles han sufrido incendios, han sufrido tornados, han sufrido, hermanos, toda clase de crisis y todavía están vivos. Y bueno, fueron a estudiar por qué esos árboles han sobrevivido todas las tempestades que han habido en 2000 años. Y descubrieron que aunque es un bosque por arriba, pero por abajo es una sola raíz, todos están unidos. Imagínense, ese ha sido el secreto de que esos árboles han sobrevivido, ¿verdad? Y así es el amor de Dios. Cuando usted está arraigado en el amor de Dios, usted puede perdonar, usted puede dejar un vicio, usted puede vencer una enfermedad, usted puede vencer un ataque del diablo, ¿verdad? Usted puede vencer la miseria, usted puede vencer la depresión, puede vencer la enfermedad,
puede vencer el desánimo, puede vencer la ansiedad, ¿verdad? Porque usted está arraigado en el amor de Dios. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor por el gran amor de Dios? Amén. Cuando usted está arraigado en ese gran amor, usted puede disfrutar su matrimonio, usted puede disfrutar sus hijos, usted puede disfrutar aún los tiempos difíciles, usted los puede disfrutar. Por eso Pablo, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que estar arraigados, dice, en ese amor. Así que, hermano, el mejor consejo que podemos recibir en esta tarde es que su vida esté arraigada en el amor de Dios. Amén. Usted puede vivir una vida profunda cuando su vida vive arraigada en el amor de Dios. Eso es maravilloso, ¿verdad? Cuando usted está arraigado en el amor de Dios, usted puede vencer un mal hábito. Usted puede vencer un pecado que no lo deja, ¿verdad? Disfrutar la vida. Usted puede vencer todo eso, hermano, ¿verdad? Cualquier ataque. De manera que Dios nos ama con un gran amor. Como decía el versículo que leyó la hermana, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. De tal manera. O sea que Dios no buscó algo bueno en nosotros para amarnos, hermano. Dios te amó tal como tú eras. Dios te amó tal como tú eres. Te ama tal como somos. Amén. Él no busca algo bueno en nosotros para amarlo. Ese es el gran amor de Dios. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, el Señor habla, ¿verdad? De ese gran amor con que Él nos amó y ahora Dios pide que nosotros lo amemos a Él de la misma manera como Él nos ha amado. Mire el amor que Dios demanda con el que nosotros tenemos que amarlo a Él. Y dice ahí, y amarás a Jehová tu Dios, dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice. Los judíos tenían 613 mandamientos, pero no los guardaban todos. Pero Dios resume los 613 mandamientos solo en dos nada más. Y el primero es, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice. Dios quiere que estemos arraigados, hermanos, en su amor. Amén. Que su amor por Dios, ¿verdad? No sea por las bendiciones y por los milagros que Dios nos hace, sino porque Dios verdaderamente es nuestro Dios. Por eso dice la Biblia, el amor de Dios todo lo sufre, todo lo puede, no se irrita, no guarda rencor, todo lo puede, todo lo soporta, ¿verdad? Ese es el gran amor de Dios que Dios demanda para cada uno de nosotros. Y con ese amor tenemos que amarlo. Dice con todo el corazón, con toda el alma, dice, y con todas nuestras fuerzas. ¿Alguien quiere amar a Dios de esa manera? Amén. Cuando usted ama a Dios, hermanos, de esa manera, usted va a poder experimentar, ¿verdad?, las grandes bendiciones de Dios. Así que este verso de Deuteronomio declara la verdad más importante para cada ser humano en este planeta Tierra. Y es amarlo, que nuestro amor esté bien arraigado en él. Porque cuando usted ama, hermanos, usted puede vencer. Usted puede ser un conquistador. Usted puede ser un hombre exitoso. Usted puede estar soltero, puede estar casado y ser una persona victoriosa. Hay algo que Dios reclama a una de las iglesias del Apocalipsis. Era una iglesia que tenía mucho talento, era una iglesia muy trabajadora, era una iglesia, ¿verdad? Que cualquiera que llegaba a esa iglesia decía, yo me quiero congregar en esta iglesia. Tenían un templo bonito, ¿verdad? Tenían gente hermosa y todo. Pero hay algo que Dios reclama en esta iglesia que está en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5. Apocalipsis 2, 4 y 5. Miren lo que Dios dice a esta iglesia. Pero tengo contra ti, le está diciendo Dios a esta iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces esta iglesia tuvo una temporada bien bonita, donde estaba enamorada de Dios, como cuando un matrimonio se casa enamorado, ¿verdad? Pero después vienen los años y a través de los años hay matrimonios, ¿verdad? Que van dejando ese amor porque ya no lo cultivan, ya no tienen tiempo de calidad, ya no tienen comunicación, ¿verdad? Ya no tienen verdadera pureza. Y Dios le dice a esta iglesia, tú eres una iglesia que trabaja mucho y todo, pero ya no me amas. Hermano, y cuando el amor se pierde, nos damos cuenta, ¿verdad? Que hace falta todo en un hogar. ¿De qué sirve un hogar donde hay mucho dinero, donde hay una casa muy cara, donde hay hijos, donde hay una familia hermosa? Pero si en ese lugar ya no hay amor, de nada sirve ya. Por eso dice la Biblia que nada hagáis, dice, si no hay amor ya. Porque cuando uno ya no tiene amor, ya no hace las cosas, ¿verdad?, de la manera correcta. Entonces Dios le reclama a esta iglesia. Y este es el gran caos, hermanos, más grande que puede pasar en la vida de todo ser humano. Yo he mirado con mis propios ojos gente que ha dejado de amar a Dios y han terminado, hermanos, en un caos total. Yo he visto gente que al principio llegó a la iglesia bien enamorados de Dios, pero con el tiempo se fueron apartando y se fueron apartando y vinieron las crisis y vinieron los problemas, hermanos, y las crisis ya no se fueron de aquel hogar, ¿verdad? Entonces, yo creo que de alguna manera este planeta Tierra ha dejado de amar a Dios. De alguna manera nos damos cuenta que muchas familias, muchas personas, Estados Unidos ha dejado de amar a Dios, ¿verdad? Y por eso es que ahora hay menos felicidad en esta nación. La gente tiene carro, tiene un apartamento, tiene un buen trabajo, tiene un negocio, pero no tienen amor. Y eso hace, hermanos, que las cosas ya no marchen bien en la vida y en la familia de esa persona. Entonces, nos damos cuenta que cuando una persona deja de amar, ya hay un vacío grande en su ser que nada lo satisface. Y es por eso que buscan la droga, buscan el alcohol, buscan los entretenimientos, ¿verdad? Y ya nada lo llena, nada lo llena. Entonces, por eso hoy estamos hablando del gran amor de Dios. Amén. Estamos hablando del gran amor de Dios. Porque una persona que tiene el gran amor de Dios en su vida, da envidia de la buena. Así se llamaba el sermón del jueves, da envidia de la buena, ¿verdad? En el libro de los jueces encontramos, ¿verdad?, que el pueblo había dejado de amar a Dios. Las 12 tribus habían dejado de amar a Dios. Y dice la Biblia, y hacían lo malo delante de Dios. Y hacían lo malo delante de Dios. Hicieron lo malo delante de Dios. Y usted va a encontrar esa frase muy seguido en el libro de los jueces, que la nación entera había dejado de amar a Dios. Y hermano, cuando uno deja de amar a Dios, ya las cosas no marchan bien. Cuando uno deja de amar a Dios, ya la familia no marcha bien, ya los hijos no marchan bien, ya el esposo no marcha bien, ya la esposa no marcha bien, ya la familia no marcha bien. Donde ya no hay amor, hermanos, el diablo se mete y pone odio. Y como dice la Biblia, que el diablo dice ha venido para matar, para robar y para destruir, ¿verdad? Pero Cristo ha venido, dice, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces ahorita está pasando un problema en este planeta Tierra. En Mateo 24:12 nos habla, ¿verdad?, de algo que está pasando en este valle de San Fernando, de algo que está pasando en California. Y es que el amor de Dios se ha enfriado en muchos corazones. Y ahí lo dijo Jesús,
Y por haberse multiplicado la maldad, dice en la tierra, el amor de muchos se enfriará. Hay gente que no quiere nada con Dios. El amor se ha enfriado. Y una persona que no quiere nada con Dios, hermano, no es feliz. Una persona que no quiere nada con Dios vive una vida miserable, ¿verdad? Por eso es que Dios constantemente nos está hablando del gran amor de Dios. Mire, Dios nos da cosas materiales, Dios nos da salud, Dios nos da riquezas, hermano, para que lo amemos. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Mire, hoy hasta de cenar nos va a dar, gratis, ¿verdad? Como un reflejo del amor de Dios. Entonces Dios constantemente nos está hablando en las Escrituras, ¿verdad? Que el pueblo ha dejado de amar a Dios. En Oseas capítulo 14, verso 4, nos habla del gran problema que hay ahorita en este planeta Tierra, en toda tribu, pueblo, lengua y nación. En Oseas, Dios le demuestra al pueblo, en Oseas 14, 4, ¿verdad? Que hay un caos en la nación, hermano. Y Dios le hace un llamado al pueblo. Y dice Dios, yo voy a sanar su rebelión. Los voy a amar de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Mire cómo es el gran amor de Dios, que Dios nos anda buscando, no para castigarnos. Dios nos anda buscando, hermano, no para darnos una mala noticia. Dice ahí, yo les voy a sanar la rebelión. ¿Hay algún rebelde acá? No, ¿verdad? Somos santos. Pero dice ahí que Dios va a sanar, dice, la rebelión que hay en su pueblo. Dice, de pura gracia, no porque lo merecemos, sino porque a Dios así le ha placido sanar nuestra rebelión. Porque mi ira, dice, se apartó de ellos. Y mire, hermano, es más poderoso el amor de Dios que la ira de Dios, ¿verdad? Que la ira de Dios. Y por eso Dios nos hace un llamado de volver a su amor. En Jeremías 31:3 nos habla de ese gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Jeremías 31:3, mire cómo Dios nos ama, hermano. Y dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno, dice, te he amado. ¿Con amor qué, hermano? Eterno. Mire que Dios no es un Dios que te va a amar temporalmente. Si te portas mal, te dejaré de amar, ¿verdad? No, dice que con amor eterno, dice, te he amado, diciendo, dice, te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Hermano, todo lo que Dios tiene para nosotros, sus bendiciones, sus milagros, sus señales, sus prodigios, sus maravillas, todo eso representa el gran amor de Dios. Con amor eterno, dice, te he amado. Con amor eterno. Así que yo quiero enseñarle 3 verdades en esta preciosa tarde, antes de terminar. Número 1, el amor no se puede entender humanamente. El amor, el gran amor de Dios no se puede entender humanamente. No se puede. Mire qué poderoso esto. En primera de Juan 3:1, el Señor dice cómo Él nos ha amado, ¿verdad? Humanamente usted no puede entender, pero cómo Dios puede amar a una persona que no quiere nada con Él. Bueno, a Él le ha placido amarnos y dice primera de Juan 3:1, mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. ¿Llamados qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo, dice, no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, mire, Dios nos ha amado con un amor sobrenatural, ¿verdad? Mirad, dice Juan, el apóstol Juan, cuál amor nos ha dado el Padre.
que ese gran amor de Dios, hermano, fue el que nos hizo hijos de Dios. Ya no somos creación de Dios, no somos nietos de Dios, no somos sobrinos. Somos llamados, dice la Biblia, hijos de Dios. Amén. ¿Cuánto tan gloria a Dios? Porque somos llamados hijos de Dios. Amén, hermano. Tenemos un Padre celestial que nos ama, que nos bendice, que nos cuida, que nos protege, ¿verdad? Que está al cuidado de nosotros, que no nos haga falta nada. Ese es el amor de Dios. Y Juan dice, mirad, hermano, cuál amor, cuán gran amor nos ha dado el Padre, que ese gran amor nos hace hijos de Dios. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Eso humanamente no se puede entender. Nuestra salvación consiste en el gran amor de Dios. Yo me arrepentí, yo vine a Dios vacío, le abrí la puerta de mi corazón al Señor y el Señor cambió mi vida. El Señor me transformó. El Señor me hizo hijo de Dios, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, dice, hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de Dios. Ese es el gran amor. Nada más que ese amor de Dios nos disciplina, nos corrige para que aprendamos a amarlo a Él. Amén. Diga conmigo, el amor de Dios me disciplina, diga. Y me corrige. Como un padre ama a su hijo, ¿verdad? Como una madre que ama a su hijo, no lo deja hacer lo que le dé la gana. Lo corrige, lo disciplina, le enseña valores, le enseña principios y le dice, hijo, yo no quiero que usted sea un vago. Yo quiero que usted sea una persona de bien. Y por eso es que el papá lo corrige y lo disciplina. Y uno de mis hijos una vez se los voy a quitar a un pandillero a la 1 de la mañana. Me ofreció las balas. Le dije, mira, mi hijo no va a ser un pandillero. Mi hijo va a ser un siervo de Dios. Lo corregí, lo discipliné. Y así es el gran amor de Dios. Dice la Biblia que Dios nos corrige y nos disciplina, dice, porque nos ama. Amén. En la Biblia hay un hombre llamado Nabucodonosor. Ese era un rebelde. Ese era un soberbio, ¿verdad? Pero Dios lo amó, a pesar de que no se lo merecía. Amén. Pero como él no quería abrir la puerta de su corazón, entonces Dios le cambió la mente. Le quitó la mente de humano y le puso una mente de animal y lo mandó a comer zacate 7 años con los animales del campo para quitarle la soberbia. Pero después de 7 años, ese hombre, hermano, volvió en sí y Dios le devolvió la mente humana. Y ahora Dios dice, Nabucodonosor dice, mi siervo, al cual dice, yo amé por mi pura gracia. Mira, hermano, si Dios pudo amar a ese hombre tan soberbio, ¿usted cree que no lo va a amar a usted y a mí que a veces actuamos rebeldemente? Dios lo amó. Vemos en la Biblia un rey llamado Manasés. Era un rey, hermanos, malo. Hizo tanto daño ese hombre a la nación de Israel por muchos años. Pero el amor de Dios le llegó. Fue hasta brujo. Sacrificó uno de sus hijos a Satanás. Y aún así Dios lo amó. Y después de que ese hombre vinieron unos países enemigos y lo encarcelaron y estuvo muchos años en la cárcel ese hombre se arrepintió. Dios lo saca de la cárcel y ahora ese hombre Dios le devuelve otra vez el reinado y ahora Nabucodonosor, dice la Biblia, empezó a quitar toda la maldad que había en aquella nación. Mire lo que puede hacer el gran amor de Dios. Nosotros condenamos, nosotros juzgamos, nosotros criticamos, pero Dios no. Dios dice, yo te amo, ¿verdad? Y te voy a dar 100 oportunidades, 200, 300, 400, 500 veces. Te voy a amar para que no te condenes. Dicen que una persona que se quiera condenar tiene que rechazar a Dios por lo menos 500 veces. O sea, Dios no te va a dar 3 oportunidades, no te va a dar 7. Te va a dar 70 veces 7.
las veces que tú tengas la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo, Dios te va a dar oportunidades. Así es que si Dios pudo amar a Nabucodonosor, si Dios pudo amar a Manasés, hermano, ¿cómo no nos va a amar a nosotros? Que nos da una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades. Qué tremendo, ¿verdad? Hay otro caso en la Biblia de un joven, se le llamaba el joven rico. Dios le ofreció su amor. Dice la Biblia que cuando Dios miró a aquel joven rico, le amó, dice, le amó. Y Dios le ofreció su amor. Pero aquel joven rico estaba tan cerrado que su Dios eran las riquezas. Ese hombre solo pensaba, hermano, en las riquezas terrenales y despreció el amor de Dios. Cerró su corazón. Ese joven dijo, no, yo no quiero el amor de Dios. Y dice la Biblia que se fue triste para su casa, dice. Y Jesús lo miró con aquellos, eh, con aquella tristeza, porque cerró su corazón. ¿Cuántas personas cierran su corazón, hermano? Hay gente que tienen accidentes y no le abren su corazón a Dios. Hay gente que les han hecho brujería y no le abren su corazón a Dios. Hay gente que vive en miserias terribles, hermano, y no le quieren abrir su corazón a Dios. Y entre más cerremos el corazón, más sufrimos. Por eso a mí cuando me ofrecieron el Evangelio y me hablaron de Cristo, yo no fui rebelde al amor de Dios. A los 23 años, en mi propia vida loca, ¿verdad? Tuve la oportunidad de abrirle las puertas de mi corazón al Señor y se las abrí. Y Dios cambió mi vida, hermano. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por el amor de Dios? Gloria a Dios, no desprecies el amor de Dios. No lo desprecies. Segunda verdad que encontramos en el gran amor de Dios. No se puede ser feliz en este planeta Tierra sin ese gran amor. Mire, usted puede vivir en Estados Unidos. Usted puede tener una casa de 2 millones de dólares, 3 millones de dólares. Usted puede pegarle al gordo y ganarse muchos millones de dólares. Pero si usted, hermano, verdaderamente, ¿verdad? No tiene el amor de Dios, usted nunca podrá ser feliz en este planeta Tierra. Porque el amor de Dios es la clave para ser feliz. La Biblia dice que el rico necesita de Dios y el pobre dice necesita de Dios. Porque el pobre con Dios es feliz y el rico con Dios es feliz. El rico sin Dios es infeliz y el pobre sin Dios es infeliz. Así es que la clave lo hace el amor de Dios. Por eso celebramos el gran amor de Dios. Mire, yo tengo en la casa, tengo nueras, tengo esposa, tengo suegra, tengo nietos y a todos los amo. Cuando yo me agacho así como caballo, me caen 5 nietos en el lomo, ¿verdad? Porque todos quieren que los cargue el caballo. Cuando nos sentamos en la mesa a comer, todos queremos hablar, porque hay amor de Dios. No nos peleamos, no nos disgustamos, porque hay amor de Dios. Por eso dice la Biblia que el amor de Dios, dice, se ha derramado en nuestros corazones. Por eso en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, mire qué lindo este pasaje, hermano. Cómo nos habla de ese gran amor de Dios. Juan, el apóstol amado de Jesús, ahora él ya es un anciano cuando escribió sus cartas. Ya no es aquel jovencito, el más joven de los discípulos. Ya ahora es un ancianito, ¿verdad? Pero si hay algo que experimentó el apóstol Juan es el gran amor de Dios. ¿Se acuerda que Juan siempre se recostaba, dice la Biblia, a la derecha del Señor? Siempre era el que estaba a la derecha y se recostaba, dice, en los hombros del Señor. Por eso Pedro le pregunta en la cena del Señor, porque Pedro estaba como 2, 3 separados del Señor. Y Pedro le pregunta a Juan, Juan, pregúntale al maestro quién es el que le va a entregar, ¿verdad? Y Juan le pregunta, le dice Pedro, que quién es el que te va a entregar. Por eso a Juan se le llamaba el discípulo amado. ¿Cuántos quisiéramos llamarnos, verdad? El hijo favorito de Dios.
la hija favorita de Dios, que nos sintiéramos amados por Dios, hermano. Eso sería algo maravilloso. Entonces, en primera de Juan 4:7, mire Juan cómo él nos da testimonio, que él fue atraído por ese amor de Dios. Y dice ahí, amados, dice Juan, amémonos unos a otros, porque el amor, dice, es de Dios. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando la Biblia dice todo aquel que ama es nacido de Dios, está hablando de un nacimiento espiritual, ¿verdad? Está hablando de una persona que ha tenido un encuentro personal con Dios, ¿verdad? Ha nacido en el amor de Dios. Y Juan dice, todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios. Yo conozco gente que antes odiaba, hermano, pero ahora ama. Solo las arrugas les quedaron aquí. Pero ahora son gente llena de amor, ¿verdad? Son gente llena de amor. Ahora usted puede amar a sus hijos, usted puede amar a sus nueras, puede amar a sus yernos, puede amar a su suegra, puede amar a sus vecinos, ¿verdad? Puede amar a ese jefe que es difícil de amarlo, puede amar a sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Y la gente le puede decir, pero ¿cómo puedes amar a esa persona que te hizo tanto daño? Porque con el amor de Dios todo se puede. Por eso dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Juan dice en el verso 8, sigue esa lectura él, y mire cómo lo presenta. El que no ama, dice, ¿qué pasa? No ha conocido a Dios, porque Dios es, ¿qué dice? Amor. Mire, Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios es la fuente de todo amor. Entonces dice Juan, el que no ama, no ha conocido a Dios. Hay cristianos que solo aman a los que nos caen bien. Pero hay personas, hermanos, que yo siempre he dicho, hay algunos que los masticamos, pero no los tragamos, ¿verdad? Pero tenemos que amarnos. Amémonos unos a otros, dice, porque el amor es de Dios. Es fácil amar a aquel hermano que es bien nice, pero hay gente que es difícil de amar. Hay maridos que quieren amar a la mujer y la quieren abrazar. No me toque, no me toque. Deje de abrazar, no me toque. Porque la mujer es pan sin sal, no se deja amar. Hay mujeres que quieren amar al marido y lo quieren besar y lo quieren abrazar, ¿verdad? Y aquel hombre, una cara de empleado mal pagado que ni un payaso lo hace reír, ¿verdad? Porque ese hombre no tiene el amor de Dios. Pero qué lindo, hermanos, es cuando uno tiene el amor de Dios. Con estos fríos, ¿verdad? Mi esposa ya un solo nudo hacemos, los dos nos enrollamos ahí. Te vas a quebrar los pies, hombre. Y ella me agarra así, me retuerce, no, hombre, le digo, y no, ¿verdad? Me vas a quebrar. Ella siente el calorcito mío ahí. Qué lindo es, hermano, abrazar a los hijos. Ya los padres ya no abrazamos a los hijos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio un abrazo a un hijo o a una hija? ¿O cuándo fue la última vez que usted como hijo le dio un abrazo a su mamá y le dijo, I love you, mami? O aunque sí me dispoque, ¿verdad? Hermano, dice ahí, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios. Usted puede venir a la iglesia y todo, pero hay gente que en la iglesia, hermano, no los aman a todos. En la casa no amamos a todos. Pero dice ahí, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios dice es amor. Yo siempre cuento una historia que cuando yo me vine para este país, yo dejé dos enemigos en mi país. Pero como aquí yo conocí a Dios, ¿verdad? Entonces le decía a mi esposa, cuando yo vaya a mi país, yo voy a buscar a esos dos muchachos y les voy a pedir perdón. Es lo primero que voy a hacer. Y eso hice. 7 años después volví y los busqué. La sorpresota que me llevé es que ellos eran pastores. Y ellos me dijeron, no, hombre, pastor, me dice, si nosotros los mismos, que el día que te miráramos, nos íbamos a dar un abrazo. Y hermanos, hasta estuve predicando en la iglesia de ellos.
Porque el que ama conoce a Dios. Cuando usted habla mal de alguien, a usted le falta conocer a Dios todavía. Usted conoce a alguien que hablen mal de alguien, a veces somos cristianos, ¿verdad? Pero todavía odiamos, es porque no hemos conocido a Dios todavía. Están acá o ya se fueron. Entonces, sin el amor de Dios no hay cambio. Sin el amor de Dios no hay cambio en una familia, no hay cambio en una nación, no hay cambio en una persona. ¿No le ha tocado a usted que a veces mira en el espejo y dice, qué guapo soy yo? ¿Ya ha pasado eso? Dice, ay Señor, ¿por qué me hiciste tan guapo? Porque hermano, si usted piensa que usted es feo, usted ya está más perdido que Adán en el día de la madre. ¿Verdad? Así todo trompudo, Señor, pero qué guapo me veo. Todo pelón, pero qué guapo me veo. Porque cuando uno viene a Cristo, hermano, lo feo se acaba. Por eso allá en el mundo hay un canto que usted, no sé si lo ha escuchado, pero ese canto dice, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos, los feos, los feos, toditos los feos. ¿Lo ha escuchado? Bueno, cuando uno viene a Cristo, hermano, usted ya no es feo, porque ahora el Señor lo hace hermoso. Por eso dice la Biblia que el corazón contento, dice, hermosea el rostro. ¿No ha visto usted mujeres tan bonitas con hombres tan feos? Pero es que ese hombre de feo no tiene nada porque la trata como una reina aquella mujer, ¿verdad? Y esta mujer dice, no, hombre, prefiero vivir con este feo que con un guapo que no me para bola para nada. No sé si usted ha visto mujeres hermosas con hombres feos, ¿verdad? O hombres guapos con mujeres feas. Porque lo hermoso que uno tiene por dentro, hermano, eso es lo que marca la diferencia en la vida de una persona. Así que no hay cambios. Si usted no es tocado por el amor de Dios, no habrán cambios en su vida. Aunque usted venga a la iglesia, aunque usted sea líder, aunque usted sea pastor, aunque usted sea creyente. Pero si usted no deja que el amor de Dios se derrame en su vida, usted no va a aprender a amar. Yo he aprendido a amar, hermano, a gente que me ha hecho daño, me ha criticado, me ha calumniado. Yo he aprendido a amarlo. El único enemigo mío es Satanás y sus demonios. Pero yo he aprendido a amar a la gente. Y eso me hace feliz. Y eso me hace libre. ¿Verdad? Eso me hace hermoso. Por último, dice ahí el apóstol Pablo que el anhelo de nosotros es que tenemos que estar arraigados, dice, en amor. Que nos conozcan por gente que tenemos el amor de Dios, hermano. Dice Pablo, el anhelo mío es conocer a Dios en lo alto, en lo ancho, en lo profundo y en toda su plenitud, dice. Ese es el gran anhelo del apóstol Pablo. Por eso ahí en Efesios 3:19, Pablo, ¿verdad?, nos expresa los beneficios de ese gran amor de Dios. Y dice Pablo, y de conocer el amor de Cristo, que excede, dice, a todo conocimiento, para que seas lleno, dice, ¿de qué cosa? De la plenitud de Dios. Mire, hermano, que el gran amor de Dios, no solo Dios nos da su gran amor, sino que dice que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y qué es la plenitud de Dios? ¿Qué es la plenitud de Dios, pastor? Que Dios nos hace herederos de todas las riquezas que Él tiene. Y aquí no hay tales de que vamos a pelear la herencia porque unos van a recibir y otros no. No. Cuando usted viene a Cristo y usted conoce su amor, Dios le da todo lo que Él tiene. Dice Pablo ahí que excede, dice, el amor de Dios excede, dice, a todo conocimiento. Y usted dice, bueno, yo debería de odiar a esta persona, pero lo voy a amar, ¿verdad? Lo voy a amar. Para que sea lleno, dice, de toda la plenitud de Dios, de todas las riquezas, de todas las bendiciones, de todos los milagros, de todas las señales, de todos los prodigios, de todas las maravillas. Dios dice, yo quiero que sea lleno de todo eso. Eso es lo que hace, hermanos, el gran amor de Dios. ¿Cuántos quieren tener todo lo que Dios tiene? Ahí está, mire. Ahí está, no le estoy mintiendo. Para que sea lleno, dice, de toda la plenitud de Dios. Ese es el gran amor de Dios.
Es un amor, hermanos, incondicional. Por eso Pablo dice en Romanos 8, 35 al 39. Mire cómo Pablo lo pone. Romanos 8 del 35 en adelante dice el apóstol Pablo. ¿Quién? Hace una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién cree usted que nos puede separar del amor de Cristo? Pablo menciona una gran lista ahí. Y dice Pablo, número 1, tribulación. ¿Será que las tribulaciones nos pueden apartar del amor de Cristo? Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, dice él, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero mire, dice, antes, en todas estas cosas, somos más que, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Qué bonito es cuando uno está seguro de algo, ¿ah? Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Por ese gran amor. Si hay algo que yo puedo estar seguro, hermano, es que Dios siempre me va a amar. Aunque yo me equivoque, Dios siempre me va a amar. ¿Ha escuchado aquel canto de las 100 ovejas? ¿Verdad? Eran 100 ovejas, ya viene el rebaño. Eran 100 ovejas que el Señor cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, ¿cuántas le faltaban? Y usted era abeja descarriada. Le faltaba una, le faltaba una, y triste lloro. Dios llora, hermano. Cuando usted deja de amarlo, cuando usted deja de congregarse, cuando usted deja de buscar de Dios, Dios llora. Y dice, las 99 dejo en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. ¿Cómo la encontró? Llorando, gimiendo, ¿verdad? La encontró gimiendo, temblando de frío porque ni ropa tenía. Temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus hombros y al redil volvió. Pablo dijo, yo era esa oveja descarriada, pero estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá separar del amor de Dios. Asegúrese, hermano, de que el amor de Dios a usted cada día lo transforma y lo cambia. Asegúrese de su gran amor. Qué lindo. Esto es estar arraigados en amor. No que usted se vaya a la iglesia, me voy de esta iglesia, pastor, porque aquí no hay amor, aquí nadie lo quiere a uno. No, quien no se deja amar es usted, ¿verdad? Me voy de esta iglesia, pastor, porque yo creo que aquí le caigo gordo a alguien. No, gordo se cae usted solo, ¿verdad? El amor de Dios es poderoso, hermano. Y Pablo dice, a mí nadie me saca de la casa de Dios. Porque a mí, si yo algo estoy seguro, dice, es del amor de Dios. Eso es estar arraigado. Hermano, cuando el amor de Dios está en ti, no hay crisis que te derrumbe. No hay nada. Por eso dice Pablo, estoy seguro. Por eso dice, lleno de la plenitud de Dios.
el que tiene todo lo que tú necesitas. Dios tiene todo lo que tú necesitas. Te hace heredero de todo. Amén. Por eso nosotros somos herederos. Con Cristo, dice la Biblia. A Cristo le dio todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra, dice. Y nosotros, dice, somos coherederos con Cristo Jesús. Ese es el gran amor de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Celebrar el gran amor de... No el día de San Valentín, ¿verdad? No, nosotros no celebramos el día de San Valentín. Celebramos el gran amor de Dios. Le doy un aplauso al Señor por el gran amor de Dios. Qué bonito. Quiero terminar con una historia muy linda. Un hombre fue a la cárcel. Hizo muchas cosas malas, ¿verdad? Dañó su familia, su esposa, sus hijos. Y fue a la cárcel. Y estuvo muchos años en la cárcel. Y después de muchos años, un día salió libre. Un día salió libre de la cárcel. Y él le mandó una carta a su esposa y a sus hijos. Y dice la historia que él le mandó esta carta diciendo: me dejaron libre, voy a salir de la cárcel. Y en aquella carta decía: si usted me perdona, yo voy a pasar en el tren. Yo voy a pasar en el tren. Y la esposa vivía a la orilla del ferrocarril. Y yo quiero preguntarle, le decía, que si usted me perdona y mis hijos me perdonan, yo quiero que en aquel árbol que está ahí en el patio de su casa, usted ponga muchos corazones. Le manda a decir a su esposa que usted tenga muchos corazones. Y dice la historia que la esposa habló con sus hijos. No solo habló con los hijos, habló con los vecinos, habló con sus amigos, que su esposo iba a salir de la cárcel. Y la esposa decidió perdonarlo y se preparó. La esposa se preparó y empezó a adornar los árboles, empezó a poner corazones. No solo puso corazones en un árbol, adornó todos los árboles que estaban ahí, hermanos, no solo en el patio de su casa, los que estaban ahí. Llamó a los vecinos, llamó a los amigos. Vinieron los amigos, vinieron los vecinos y todos vinieron porque iban a perdonar a aquel preso que había salido de la cárcel. Y empezaron, hermanos, a adornar y adornar y adornar aquel lugar y a poner corazones por todas partes. Inflaron globos, ¿verdad? Y pusieron de todo. Y trajo a los vecinos, trajo a los amigos. Y todos los vecinos contentos, los amigos contentos, porque iban a perdonar al esposo, iban a perdonar al amigo, iban a perdonar al vecino, ¿verdad? Que iba a venir. Y la historia dice, hermanos, que cuando aquel tren se escuchó, usted sabe que el tren se escucha de lejos, ¿verdad? Se oía el ruido del tren. Y este hombre le dijo al chofer del tren: si usted mira un árbol que está lleno de corazones, por favor pare, si no pase de paso, le dijo. Y aquel chofer ahí venía en el tren mirando a ver si había en el siguiente pueblito un árbol con muchos corazones. Y la historia dice que aquel tren se escuchaba. Y venía el tren. Y la esposa alegre brincaba. Los hijos brincaban. Los vecinos brincaban.
y miraban el tren que venía, porque ella sabía que en ese tren venía su esposo y todos lo iban a perdonar. Y ahí venía el chofer y miraban de lejos aquel árbol lleno de corazones. Miraron los vecinos y el preso dijo: ahí está mi esposa, ahí están mis amigos, ahí están mis vecinos, porque iban a perdonar a aquel preso que venía en el tren. Y se pararon todos los pasajeros que venían en el tren. Y aquel chofer jalaba el pito y pitaba. Y pitaba, y pitaba, y pitaba. Porque ahí venía el esposo que iban a perdonar. Y cuando paró el tren, la esposa salió. Los hijos salieron. Los amigos, los vecinos vinieron a abrazar a aquel papá que había fallado. La esposa perdonó a aquel esposo que había fallado. Los amigos perdonaron a aquel amigo que había fallado. Los vecinos vinieron a perdonarlo, aquel preso que había salido libre. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Y lo abrazaban. Y no paraban de abrazarlo. Y no paraban de abrazarlo. Porque aquel preso había conocido el amor de Dios en aquella cárcel. Y ahora él venía lleno de amor para dar amor. Pero también su esposa estaba llena de amor. Los vecinos estaban llenos de amor. Los amigos estaban llenos de amor. Y aquello se volvió una tremenda fiesta. Se volvió una cena. Trajeron comida. Celebraron gratis. Porque el amor de Dios, el gran amor de Dios, había traído amor a aquel hogar de regreso. Dios, aquel amor restauró lo que muchos años vacíos habían dañado. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Esta fue una historia real. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como ese preso? ¿Cuántas veces? Y Dios nos ha dado de su amor. Y es exactamente, hermanos, es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Este Valle de San Fernando está lleno de corazones en las 27 ciudades. Este Valle de San Fernando está lleno de corazones del amor de Dios. Es imposible que usted no mire el amor de Dios. Usted lo ve en su esposa, lo ve en sus hijos, lo ve en su salud, lo ve en su finanza, lo ve en las bendiciones que Dios le da. Usted no puede levantarse un día y no mirar el amor de Dios. Es imposible. El gran amor de Dios está por todas partes. Está por todas. Ese preso fue amado de nuevo por su esposa, por sus hijos, por sus vecinos, por sus amigos, porque Dios había hecho un milagro. Y Dios quiere hacer un milagro en usted hoy. Dios quiere que le abra la puerta de su corazón. El corazón de Dios es tan grande. Dice que estudiaron, la ciencia estudió el cerebro de un ateo que no creía en Dios. Oiga bien esto, hermano. La ciencia estudió el cerebro, el corazón de un ateo que no creía en Dios.
Y dice que cuando le hicieron el ADN, en aquel ADN decía creación de Dios. Creación de Dios. Creación de Dios. El regalo más grande que nosotros podemos tener es el amor de Dios. El amor de Dios te sana, te quita los vicios, te quita las mañas, te quita el pecado, te quita la amargura, te quita la depresión, te quita el pecado, te quita la ansiedad. Por eso yo siempre uso una frase que yo siempre digo: no hay estado civil malo, sino gente que vive en mal estado. Hay gente, hermanos, que no es feliz ni soltero ni casado, pero el que tiene el amor de Dios es feliz soltero y es feliz casado. Amén. Por eso yo quiero hacer una invitación antes de terminar, que si usted no le ha abierto su corazón al Señor, Dios en esta noche, Dios quiere derramar el amor de Dios en su vida. En Romanos capítulo 5, versículo 5, mire cómo se derrama el amor de Dios en nosotros. En Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, el amor de Dios se derrama en cada uno de nosotros cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Por eso quiero hacer una oración. Cierre sus ojos ahí donde está. Todo el mundo cierre sus ojos, todo el mundo orando, todo el mundo clamando. Si usted nunca le ha abierto la puerta de su corazón al Señor, en este momento yo le voy a pedir que haga esta oración. Yo la hice cuando yo tenía 23 años. Cuando yo tenía 23 años, el amor de Dios fue derramado en mi vida. Y hoy yo soy un hombre lleno de amor. Y si usted nunca ha hecho esta oración en su vida, hágala hoy. Hágala en este momento. Si nunca ha hecho esta oración, si ya la hizo está bien, pero si no la ha hecho, si nunca la ha hecho, hágala en este momento. Y diga conmigo: Señor Jesús. Diga conmigo: Señor Jesús, en este día te abro la puerta de mi corazón y te invito que entres a mi vida y a mi corazón en este momento. Toma el control de mi vida para hacer lo que tú dices en tu palabra. Me arrepiento de todos mis pecados. Espíritu Santo, escribe mi nombre en el libro de la vida en este momento y no lo borres jamás, para que cuando yo muera vaya al cielo. Toma el control de mi vida para hacer lo que tú dices en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por salvarme de la condenación eterna. En este momento escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, para que cuando yo muera vaya al cielo. En el nombre de Jesús.